Bueno, creo que ya va siendo hora de hablar de los virus, porque, bueno, estamos en casa por culpa de uno. Así que en el vídeo de hoy vamos a ver un poco qué son los virus, si los consideramos seres vivos o no, y luego un poco su estructura y los tipos que existen, ¿vale? Entonces empezamos un poco el vídeo con esta tabla que os di el otro día, ¿vale? Esta tabla va a ser nuestra guía para este tema de microorganismos, ¿vale? Recordar que microorganismos es cualquier ser vivo que tenga un tamaño microscópico o menor, ¿vale? Y tenemos dos tipos, acelulares y celulares. ¿Vale? ¿Qué significa acelular? Acelular significa que no tiene células. Y por otro lado, celular, obviamente que sí que tiene. Vale, hoy nos vamos a centrar en los de aquí arriba, en los acelulares, en los virus, viroides y priones. ¿Vale? Entonces, como hemos dicho, los organismos acelulares son organismos que no tienen células, están formados por otro tipo de moléculas. Vale, en el caso de los virus, es el caso que vamos a estudiar hoy, están formadas por material genético, proteínas y envoltura. ¿Por qué pongo la envoltura entre paréntesis? Porque como veremos más adelante, esta envoltura es opcional. Es decir, hay algunos virus que tienen y otros virus que no. ¿Vale? Es decir, la parte fundamental sería esta de aquí, el material genético y las proteínas. Pero esto lo veremos un poquito más adelante. Por otro lado, los viroides son organismos formados por ARN, simplemente. Es decir, podríamos decir que son virus sin ningún tipo de cubierta o envoltura, ¿vale? Pero al estar formados únicamente por esta molécula de ARN, se llaman diferente, ¿vale? Son viroides. Y por otro lado, los priones son proteínas, lo mismo, son virus, pero sin material genético. Vale, no son virus, son parecidos a los virus, digamos, mejor dicho, pero sin el material genético y la envoltura, ¿vale? Únicamente proteínas. Y estas proteínas tienen una estructura anómala y al acercarse a otras proteínas pueden cambiar la estructura de las proteínas que tienen alrededor, ¿vale? Por eso son dañinas. Entonces, bueno, aquí tenemos tres organismos acelulares y vemos que son parecidos, pero que las diferencias están en su estructura, ¿vale? Este tiene material genético, proteínas y a veces envoltura. Esta envoltura es lipídica, ¿vale? Los viroides es una molécula de ARN y los priones son proteínas. Vale, todo esto recordad que lo pusimos en nuestra tabla top. Vale, ahora pasamos a la siguiente pregunta. ¿Los organismos acelulares son seres vivos? ¿Los podemos considerar como seres vivos? Pues bueno, para responder a esta pregunta, lo primero que tenemos que tener claro son las condiciones para ser un ser vivo, ¿vale? Bueno, este tema es un poco peculiar, ¿vale? Entonces, ya sabéis que la ciencia está en constante cambio y lo que hoy se consideran estas condiciones dentro de un tiempo puede cambiar, ¿vale? Pero bueno, a día de hoy las condiciones se pueden resumir en tres, ¿vale? Estar formados por células, una o varias células, realizar las funciones vitales, ya sabéis, nutrición, relación y reproducción, y estar formados por biomoléculas. Las biomoléculas, si os acordáis, son ácidos nucleicos, glúcidos, lípidos y proteínas, ¿vale? Entonces, estas son las tres condiciones. ¿Cuáles creéis que cumplen los virus y los organismos celulares? Pues, ¿están formados por células? No. ¿Están formados por biomoléculas? Perdón, sí. ¿Vale? Si rebobináis el vídeo, hemos dicho que están formados por material genético, es decir, ácidos nucleicos, y por una envoltura proteica, o sea, por proteínas y una envoltura lipídica. Vale. ¿Y realizan las funciones vitales? Pues aquí ni sí ni no, ¿vale? Lo vamos a poner a medias. ¿Por qué? Os explico. Un virus por sí solo es algo inerte, ¿vale? No puede realizar las funciones vitales ni tiene metabolismo. ¿Por qué? Porque no tiene esa capacidad, ¿vale? Pero bueno, si está en contacto con una célula, ya sea procariota o eucariota, introduce su material genético dentro de la célula y se puede reproducir y llevar a cabo las funciones vitales. Por lo tanto, un virus por sí solo
no se considera un ser vivo, ¿vale? ¿Por qué? Por lo que hemos dicho, porque no cumple las funciones vitales por sí mismo. Es dependiente, es interdependiente de una célula, de un hospedador, ¿vale? Vale, y aquí os dejo una pequeña recopilación de los argumentos a favor y en contra. Vale, como hemos dicho, posibles argumentos que podemos dar a favor de que son seres vivos. Están formados por biomoléculas, ácidos nucleicos, proteínas y en ocasiones lípidos. Realizan las funciones vitales, aunque necesitan de otra célula para hacerlo, ¿vale? Es decir, son dependientes de otra célula. Y argumentos en contra, vamos a decir que no tienen células, ¿vale? Ni procariota ni eucariota, son acelulares. Y además, lo que hemos dicho, para realizar estas funciones vitales necesitan de un hospedador, necesitan de una célula donde inyecten su material genético, como ya veremos en otros vídeos, ¿vale? Por lo tanto, son parásitos, es decir, ellos se benefician, pero la célula se perjudica, normalmente, ¿vale? Por lo tanto, en general, vamos a decir que no son seres vivos, ¿vale? No son seres vivos. Ya os digo, esto es discutible y bueno, puede que en un futuro cambie, puede que no, pero que sepáis los argumentos a favor y en contra, ¿vale? Pero en general vamos a decir que no son seres vivos, aunque tienen ese pequeño matiz. Y bueno, hablando de que los virus no son seres vivos, podemos distinguir dos fases de su vida, ¿vale? La fase extracelular, que es cuando los virus están fuera de la célula y por lo tanto son inertes. Es decir, es cuando decimos que un virus por sí solo no puede vivir, ¿vale? Estaría ahí en el ambiente, pero ni se reproduciría, ni se relacionaría, ni se nutriría, ya que no tiene esa capacidad. Y ya, por otro lado, la fase más intensa, digamos, la fase intracelular, cuando el virus entra dentro de la célula, ¿vale? Para acordaros de cuál es cuál, fijaos en el prefijo, ¿vale? Intra y extra. Extra fuera, intra dentro. Entonces, intracelular, entra la célula, entra el virus a la célula, perdón. ¿Cómo entra? Entra a través de unos mecanismos de receptores, ¿vale? El virus tiene unos receptores que identifica la célula y entra dentro de ella, ¿vale? Eso lo veremos más a continuación. Y una vez que está dentro, ya comienza su actividad metabólica y su actividad de reproducirse, ¿vale? De replicarse. Entonces, normalmente el virus inyecta su material genético dentro de la célula y es la propia célula la que duplica ese material genético del virus, ¿vale? Creando así más virus nuevos. Vale, eso lo veremos en otro vídeo, ¿vale? Hoy no. Vale, y vamos a ver la estructura y composición de los virus. Esto nos interesa un poco más. Y vale, como hemos dicho ya, los virus están formados por tres partes, digamos. La primera, el material genético, la segunda, la parte proteica y la tercera, la envoltura, que es opcional, ¿vale? Por eso la pongo entre paréntesis, recordad. Esto quiere decir que algunos virus la van a tener, pero otros no, ¿vale? Entonces, algo opcional. Vale, en primer lugar, el material genético puede ser ADN o ARN, ¿vale? ¿Qué quiere decir esto? Que hay virus que tienen ADN y hay otros virus que tienen ARN, pero nunca va a haber un virus que tenga una mezcla de los dos, ¿vale? Siempre o uno o el otro, nunca los dos, ¿sí? En segundo lugar, la parte proteica se llama cápsida, ¿vale? Cápsida. Lo dicho, es una cubierta proteica formada de proteínas globulares. Esas proteínas globulares se llaman capsómeros, ¿vale? Entonces, un capsómero es una proteína globular que forma la cápsida, básicamente, ¿vale? ¿Y cuál va a ser la función de esta cubierta? Pues proteger. ¿Proteger a quién? Al material genético, ¿vale? Esta cápsula, el material genético está dentro de esta cápsida, por lo tanto la cápsida le protege al material genético. Y además, la cápsida, hemos dicho que algunos virus no tienen esta envoltura, ¿vale? Esto en algunos virus no está, por lo tanto únicamente es material genético y cápsida, ¿vale? Como la cápsida es la parte más externa del virus, el virus tiene unos receptores para poder identificar las células, ¿vale? La célula a la que tienen que parasitar.
Vale, entonces esos receptores son glucoproteínas, ¿vale? Entonces, esas glucoproteínas van a estar en la cápsida, por fuera de la cápsida. Luego lo veremos un dibujito mejor. Y la función de los receptores es identificar las células que tienen que parasitar, es decir, las células hospedadoras. Y por último, la envoltura. La envoltura hemos dicho que es opcional, entonces algunos virus la tendrán y otros no. Los virus que la tengan va a estar formada siempre por una doble capa lipídica, ¿vale? Muy parecida a la membrana plasmática que hemos visto en otros temas. ¿Por qué? Porque esta envoltura proviene de las células a las que parasita, ¿vale? Entonces, esta envoltura proviene de sus membranas plasmáticas, por eso es tan parecida, ¿vale? Entonces, es una envoltura lipídica y lo mismo, ¿qué va a hacer? ¿Proteger a quién? Al material genético y a la cápsida, ¿vale? Y lo mismo, necesita tener unos receptores para poder identificar la célula a la que debe ir. Y igual que aquí, son glucoproteínas, ¿vale? Por lo tanto, tanto aquí como aquí son glucoproteínas, ¿vale? Y claro, el virus que tenga la envoltura, ¿dónde van a estar los receptores? Aquí, en la envoltura. ¿Por qué? Porque es la parte más externa del virus. Sin embargo, si no tiene envoltura, los receptores van a estar aquí. Es decir, un virus con envoltura va a tener receptores aquí, pero aquí no, ¿vale? ¿Entendéis? Siempre los receptores están en la parte externa del virus, para poder identificar las células a las que deben ir. Así que nada, esta sería la parte básica, ¿vale? O sea, fundamental del virus, y esta la parte opcional, ¿vale? Esta parte se llama nucleocápsida. Tiene sentido, ¿verdad? Núcleo porque contiene el material genético y cápsida porque, bueno, es una cápsida. Y ya para terminar, vamos a ver la clasificación de los diferentes tipos de virus. Vale. Bueno, hay diferentes criterios de clasificar, ¿vale? El primero sería según el tipo de material genético que tienen. Muy simple. Si tienen ADN, virus de ADN. Si tienen ARN, virus de ARN. ¿Vale? No tiene más. Recordad que no puede haber un virus con los dos tipos de material genético, ¿vale? Según el tipo de célula que hospedan, es decir, según a qué célula parasitan, tenemos virus bacterianos, que a quién van a parasitar, a las bacterias, a células procariotas. También se pueden llamar bacteriófagos. De hecho, este nombre suele ser más común, ¿vale? Tenerlo en cuenta. Virus vegetales, a quién van a hospedar, a células vegetales. Y virus animales, pues lo mismo, ¿vale? Células eucariotas animales. No tiene nada más. Vale, vamos con el tercer criterio, que este sí que tiene un poco más de chicha. Es los virus según el tipo de cápsida. Recordad que la cápsida, lo acabamos de decir, es la parte proteica del virus, ¿vale? Esa cubierta proteica que protege al material genético. Vale, pues tenemos tres tipos, según su forma: helicoidal, icosaédrica y compleja. Vamos a ver esta clasificación un poco más a fondo.